día vivimos en unos tiempos discúlpenme, tengo que colocar el micrófono. Hoy en día vivimos en unos tiempos en los cuales no podemos confiar en muchas personas. Es lamentablemente que esas causas se den tan a priori de las cosas, las acciones que han ido sucediendo al principio, desde que yo tenía 15 años. Esos conflictos empezaron primero en Irak. Esos malditos norteamericanos y ingleses también son los mismos que financian y han financiado muchas guerras. En cuanto a las iglesias cristianas, a los cultos, tanto a la católica como a la protestante, bendiciendo al gobierno, bendiciendo a los gobernantes del mundo y hablando contra el mundo. En una gran mentira, porque los gobernantes del mundo no se importan por vosotros. Y hoy en día todavía vivimos en una inseguridad, porque vivimos inseguros de nosotros mismos, no solo del ladrón que puede asesinar a tu familia, sino con el policía, el asaltante, la persona que debe protegerte del asaltante y no abusar de la autoridad. Es claro que precisamos de la policía, pero que precisemos que la policía aumente en la República cada vez más y cada vez más, año tras año, me parece que es una acción más burocrática, pues los gobernantes de nuestro país no son capaces de hacer leyes más fuertes, leyes más convenientes, leyes conservadoras. Y es claro, les sugestiono a vosotros la pena de muerte. No es de mí que vosotros elegiríais
ya es de vosotros si vosotros sois a favor o no de la pena de muerte. No precisamos tenerlos en cárceles, guardados. Las cárceles ya están llenas y llenándose cada vez más. Pero el problema es que el Uruguay no es capaz de implantar una ley así que nos asegure, por un lado, conservador, por otro lado, liberal. Tendría también que haber una ley que nos garantizara nuestra super, su, nuestra sobrevivencia, digamos así, trabajo para todos y todos para el trabajo. Ese es un lema mío y no me gustaría que nadie me robara ese lema un día. Eh, Ahora vamos a hablar de terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué representa el terrorismo? El terrorismo es obvio que causa terror, pero ¿cuál es el objetivo para causar terror? Si el blanco de, digamos así, un atentado terrorista es efectuado en algún país, puede ser que ese país esté involucrado en mandar tropas de paz o o en ver contribuido a los propios norteamericanos y ingleses. Lo que yo a priori pienso, que el Estado Islámico, por mi parte, tiene todo el derecho de proteger sus tierras en el Medio Oriente. Después eso de la decapitación y va, eso yo no estoy mucho de acuerdo, pero si estás ocupando una tierra que no te conviene ocupar, eso lo podrías encontrar en México nomás, que ustedes nunca se les ocurra ir a México de paseo y mucho menos ir a vivir. Así que el terrorismo lo encontramos de varias formas. El terror está personificado de varias formas, pero el problema es cómo nosotros vemos el terrorismo. ¿Quién ataca a quién? ¿Quién causa el terror a quién? ¿Quién contra quién? Parece que acá hay una guerra y hay un conflicto. No es solo el Estado Islámico, es algo más grande que el Estado Islámico.
Ellos pueden terminar con el Estado Islámico, pero después vendrá otra facción y ellos podrán terminar con esa facción, pero después vendrá otra facción y ellos podrán terminar con esa otra facción. Ustedes los han dejado entrar en Europa. Ustedes se han contaminado con el terrorismo de Estados Unidos, Inglaterra y principalmente el Estado de Israel. Todas esas personas, quién sabe, hasta el Uruguay debería tener cuidado donde mete sus patas. Además que yo me siento con una parte del ejército en el extranjero, porque si el ejército que está en el exterior del Uruguay, que a pesar que es poco, se viniera para el Uruguay, nos romperían las pelotas a nosotros. Entonces a veces yo creo que es mejor que ellos vayan a la guerra y se rompan ellos las pelotas con los otros, porque al final un día esto va a terminar muy mal, va a terminar muy mal mismo, no sé de qué forma definitiva se va a dar, pero el terror es algo que nosotros convivimos día a día, post día, y no es que sea el terrorismo, también tenemos el terrorismo de Estado, y esto es otro tema aparte y vinculado con el terrorismo que de repente no representa tanto a grupos islámicos y sí más a, digamos así, gobernantes, gobiernos, que con sus acciones llevan a a las catástrofes y las guerras que el mundo lamentablemente tiene que ver por la televisión y los medios comunicativos. Acá fue mi lucha anti-sionista y anti-religiosa.